Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política en esta víspera de la Concepción, la fiesta por reseña, la fiesta del barrio de Jinama en esta ciudad de Telde, donde yo creo que ni la caña sube ya. Pero bueno, los tiempos han cambiado un montón, la verdad. Pero así vamos poco a poco recuperando nuestras costumbres. Pues bien, en esta segunda parte vamos a abrir muchos frentes. Abrimos muchos frentes porque vamos a tratar muchos temas. Y para ello tenemos con nosotros como invitado a don Gregorio Viera Vega, que es activista social y miembro del Partido Socialista Obrero Español. Muy buenas noches. Gracias, Paco, por la invitación y buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, ¿para qué quejarnos? En estos tiempos de pandemia mejor es no quejarse, es seguir avanzando, claro. Y decía yo que vamos a abrir muchos frentes y has hablado de la pandemia. Ha jugado un papel bastante importante en lo sanitario. Tú trabajas en un hospital del doctor Negrín. Sí, en el ámbito sanitario la pandemia se ha conocido siempre, perdón, por el personal sanitario, que es el que está en primera línea, médicos, enfermeras, auxiliares, clínicos, celadores inclusive, pero también se ha obviado un poco la parte que es más de la gestión de logística hospitalaria, que es toda aquella la que lleva la gestión económica y la de servicios generales y de recursos humanos que tiene cualquier centro sanitario. Importante digo, porque sin la aquiescencia de todas esas direcciones sería imposible que el ámbito sanitario pues, pudiese sacar adelante pues, todo lo que se ha sacado en esta pandemia. Son servicios que permanecen y forman parte de la estructura hospitalaria, pero que sin embargo tampoco se conocen tanto y sí ciertamente se jugó un papel bastante importante durante la pandemia. Hemos aprendido en qué estamos fallando, porque la verdad que volvemos nuevamente ahora que si sexta ola, que si ahora hemos vuelto a subir los números de contacto. ¿En qué estamos fallando la sociedad, Gregorio? La confianza. La confianza. Nosotros nos hemos dejado llevar bastante y decimos, esto no es crónico, esto tenemos una vacuna, y ahora seguimos teniendo relaciones sociales como si no pasara nada, y no es así, porque uno de los principales vectores que se ha determinado y la evidencia científica lo ha demostrado es que una persona vacunada se contagia y puede contagiar. Es verdad que el impacto es menor, y es cierto, Canarias, por ejemplo, es una de las comunidades donde ha habido un repunte en esta sexta ola. Sin embargo, la presión asistencial es menor. La gente que está vacunada y está infectado está en su casa como si fuese una ligera gripe, pero está infectada de COVID, puede seguir infectando. Yo creo que es la confianza que hemos tomado en que volver a recoger otra vez los hábitos sociales que tenías antiguamente, de saludar a todo el mundo y de irte a reuniones sociales sin mediar las medidas de seguridad que estamos obligados a mantener. Estamos obligados a mantener puesto que nuestra familia se sigue contagiando por diversas circunstancias, y una de ellas es en el ámbito social familiar, donde más contagio hay. Yo creo que hemos bajado la guardia, nos hemos relajado un poco pensando en que estas fiestas y que ahora podíamos, pero no hay que olvidar que en las navidades anteriores, que también nos relajamos y pensábamos, vino una ola y se nos llevó por delante. No fue tanto, pero luego la pagamos las consecuencias, y ahora estamos a las puertas pues con una variante, la Omicron, pues que esto pueda repuntar y que no seamos capaces de mantener el sistema público de salud, mantener la continua y constante actuación que se hace para mantener a raya la pandemia. La población tiene que pensar que nos tenemos que hacer un favor, y el favor es tomando todas las medidas preventivas y todas las medidas de precaución habidas y por haber. ¿Ahora pasa por la tercera dosis? Yo, por ejemplo, el personal sanitario tiene la tercera dosis. Estamos finalizando en el ámbito sanitario de la comunidad autónoma, según los últimos datos que ha dado el Servicio Canario de la Salud. El personal está ya en la tercera dosis, que no es una dosis no es una dosis, una segunda dosis, una tercera. En este caso es un refuerzo lo que se está poniendo para mantener los efectos que hace la vacuna con respecto a la pandemia. También estamos entre la gente entre 60 y 69 años que se pueden vacunar, y creo que escaladamente va a ir hacia abajo para poder poner a dosis de refuerzo. También comenzamos ahora, porque ya se ha admitido por el Servicio Canario, pues llevar de los menores hasta 11 años, de 5 a 11 años también para la vacuna, porque uno de los agentes más importantes de transmisión que hay hoy en día son los menores. Fíjate tú por dónde. Los menores son hoy en día uno de los agentes de contagio con respecto al COVID.
Y lamentablemente las variantes que se están dando están haciendo posible pues que vayamos repuntando, y hasta que no seamos capaces de mantener esta pandemia a raya. Pero Paco, no basta con mantener la raya en Canarias, no basta en España, en Europa, mientras sigamos teniendo continentes al lado en la cual la vacuna es de un 10-15% y los países desarrollados vayamos por una tercera dosis, lamentablemente la humanidad no vamos a aprender de eso. No es desagradable cuando hemos visto una pandemia, y ahí es donde digo yo, ¿no? La falta de humanidad, ¿no? Hay una película que es muy, a mí la vi hace muchos años atrás y se ha visto hace poco también, que es, no sé si la has visto, Ultimato de la Tierra, y hace una reflexión, ¿no?, de cómo el ser humano, que es el ser vivo, la especie que destruye su propio ámbito, ¿no? Sí. Fíjate lo poco solidario que hemos sido, que no hemos sabido poner unirse el mundo y los científicos para poner y dar con una vacuna, sino ha habido laboratorios que han hecho el agosto, han ganado mucho dinero con esa patente, cuando esa patente debería ser de interés de la humanidad. Y tampoco hemos sido solidarios cuando se ha hablado incluso de que hay vacunas que se están caducando con el tercer mundo. No, estamos fallando esta humanidad, pero fallándola de todo. Es cierto, mira que al principio, cuando se empezó a hablar de la pandemia y el principio activo o cuáles eran los organismos que atacaban y por dónde atacaban, sí se pusieron de acuerdo los laboratorios para el principio activo empezar a trabajar por ahí. Luego cada laboratorio hizo el suyo y aquel que lo hizo primero pues fue el que más se ha evidenciado, ¿no?, que más rico se ha convertido. Y ciertamente, como tú dices, el ser humano no es capaz de aprender de sus propios errores porque no hemos sido capaces de dar una respuesta a la humanidad desde el ámbito de país. O sea, los países que tenían problemas y los que siguen teniendo con el COVID, los países desarrollados con una fuerte industria farmacológica, farmacéutica e industrial inclusive, tenían que haber sido capaces de dar una respuesta a la humanidad entera con respecto a eso. Porque es verdad que se han donado millones de dosis a países en vías de desarrollo que no podían pagarlo, pero tú sabes que muchísimas veces, como en el arte de la guerra, pues se llevan y aquellos que gobiernan o mal gobiernan hacen que hay cosas que desaparezcan y encarecen muchísimamente los costes. Te hablo de las ayudas humanitarias en países de guerra, que luego los señores de la guerra cogen ese producto y mercadean con él y es una ayuda humanitaria. Quitando todas estas cosas, yo creo que el ser humano no hemos sido capaces de poner sobre la mesa lo que teníamos que haber hecho, y como tú bien dices, y es una vacuna. El mundo se está envejeciendo, el mundo se está muriendo por una vacuna, y al mundo hay que ayudarle con una vacuna, y es esta vacuna. Y la vacuna tenía que haberse liberado, tenía que haberse hecho posible que llegase a todos los continentes para hacer posible vacunar a la mayor parte de la humanidad, porque es la única manera, porque si no es ahora la variante, si no es la Delta, es la Alfa, si no es la Omicron, mañana será la otra. Al final, el ser humano está sufriendo continuamente en variante con respecto a la pandemia, y ha sido por un egoísmo sobre todo de los países desarrollados, de los países capitalistas, que no han sido capaces de articular mecanismos para ayudar a otros países que no pueden. No pueden porque no tienen medios de hacerlo. Gregorio, tú has sido concejal en este ayuntamiento, el ayuntamiento de Telde, por el Partido Socialista Obrero Español. Actualmente, ¿cuál es la situación tuya con el Partido Socialista Obrero Español en Telde? Bueno, actualmente no mantengo ninguna relación con el Partido Socialista en Telde. Yo me fui de concejal, nos fuimos Saraiva y yo de concejal, y después por algunas circunstancias que ha pasado con la agrupación, pues yo mantengo relación con personas de la agrupación, pero con la agrupación en sí no mantengo ninguna relación. Fue lo que se quedó después de todo lo que pasó en la final de la anterior legislatura y comienzo de esta, cómo se eligió a las personas que iban a la lista, y al final pues hemos quedado no estamos. O sea, se supone que políticamente tendríamos que pertenecer a Telde, pero no estamos en Telde. Entonces, no hay ninguna relación, ya te digo, con lo que hablamos con la estructura partidaria de Telde. Otra cosa que no quiere decir con las personas socialistas de Telde, que es completamente distinto. Entonces, yo guardo con muchísima gente de Telde, socialista, pues muchísima relación, no solamente con la gente socialista. Sabes que al fin y al cabo tú me conocías de venir también a la tele antes de ser concejal, y tanto tú como yo conocemos mucha gente de Telde con la cual seguimos manteniendo relaciones.
Pero te digo que mantengo mucha relación con mucha gente de la clase política de Telde, pero con el partido como estructura política, no. Y eso hay que dejarlo claro, porque la gente puede prestarse a error. Por eso yo no salgo en ninguna foto, no me hago fotos donde tenga que ver con alguna persona en concreto, como se ha visto, sí, pero no hago, de esto hago política porque no me gusta, porque las cosas están como están, y cuando se decidió lo que se decidió, pues yo estoy a un lado y no hay ningún problema. Eso no quiere decir el no estar, que esté, a ver, a la gente hay que explicarle que tú puedes estar físicamente y emocionalmente, puedes estar en una estructura sin ningún problema. Entonces, yo físicamente no estoy en la agrupación, pero emocionalmente guardo con la agrupación pues muchísimas cosas, porque desde 2012 que empezamos esta andadura, me refiero a política, porque yo llevo en Telde hace muchísimos años, pero la andadura política es en el 2012. Diferentes frentes. Sí, además, y defendiendo siempre lo que yo creo que son las causas justas, que oye, que uno se equivoca como persona y sabes que uno no siempre la tiene consigo y uno quiere una cosa y a veces te encuentras con la pared. Eso me pasó a mí como concejal, ¿no? Quieres una cosa y te encuentras con otra. Pero siempre el que se equivoca es el que hace algo, ¿eh? Claro, eso es lo afortunado. El que no hace nada nunca se equivoca, ¿eh? Claro, la gente cuando se habla mucho le digo, pero hay que estar ahí, hacerlo, intentar hacerlo. Y yo ponía como un ejemplo al personal del ayuntamiento que se dice, yo tenía una situación laboral buena en el hospital antes de venirme de concejal. Y yo vine de concejal y luego perdí esa situación. O sea, yo he vuelto, a raíz de 6 meses antes de la pandemia, volví a una situación laboral buena con el hospital, porque fui llamado para ser jefe de la logística hospitalaria, y al fin y al cabo es una responsabilidad que te dan o que te ofrecen y la coges. Y el hospital de Gran Canaria Tornegrín tiene 2 Mercadona debajo. 2 Mercadona, cuando digo 2 Mercadona, digo 2 almacenes enormes que hemos pasado a 6 por esto de la pandemia, y es gestionar todo esto, ¿no? Esa es la parte laboral. Luego la parte más política, que te quedas así de conocimiento del ayuntamiento y todo eso, te quedas ahí. Se podía haber hecho más, pero lo que yo te quería comentar era, yo no entendí nunca que yo, para gastarme 600 euros como concejal en algo que era cómo era la dirección del ayuntamiento, que estaba en la planta alta, que estaba en la planta baja, que estaba a tu izquierda, que estaba a tu derecha. Es cualquier organización, cualquier empresa, tú entras y te dice, a la izquierda tiene usted la caja, a 2 pasos más allá te van marcando que está en la planta baja. El Telde no lo tenía y a mí me costó 600 euros y tardé como 1 año y pico en pagarlo, cuando en el hospital por 26.000 euros, que es un DAE, lo firmaba en 2 segundos sin ningún problema. Y no conculcaba la ley de contrato del sector público, que era hasta 18.000 en ese entonces, ahora 15.000, porque tú un DAE que una persona necesita, tú no la puedes partir. Esto no es un coche que tú le quitas la rueda, le quitas un volante, no. Cuando una persona tiene una necesidad perentoria y es en el ámbito sanitario, tú tomas decisiones en ese momento que salvan vidas. Y esa cuestión no es discutible. Y luego te vas a un ayuntamiento por 600 euros o algo así, y entonces se te cae el alma al suelo. Por eso dices tú la diferencia de la gestión, ¿no? Por 600 euros me costó... Si se traslada la gestión profesional a la gestión de la administración pública, si se acoplara, funcionaría mucho mejor la administración. Pero no lo entendían, porque al fin y al cabo yo tengo una visión muy técnica de lo que es la administración. De hecho, mi papel ahora es más técnico en el Hospital de Gran Canaria de Tornegrín. Afortunadamente, soy el responsable de calidad de mi servicio, además. Y hemos conseguido la certificación en oro durante 2 años consecutivos por hacer las cosas con procedimiento, para hacerlas como debe ser, siguiendo un criterio, como dice, establecido en los procedimientos. Sí. Y cuando intentas llevar una administración pública eso, pues parece que en fin, que no está bien visto, porque cree que los políticos tenemos que solamente escuchar a la gente y decir al oído lo que quieren escuchar, no realmente lo que se debe hacer, que esa es otra que te encuentras, ¿no? Yo siempre me he negado a decirle a la gente lo que quiere escuchar, porque creo que es injusto para la gente decirle, no se preocupe, que yo lo arreglo, y luego está 5 años, que tú bien lo sabes, de un montón de situaciones en Telde, que luego no somos capaces de arreglarlo. Entonces yo no quiero ser de ese tipo de persona, y al final me fui de la política, pues mira, sin pena ni gloria, pero yo la experiencia no me la quita a nadie. Otra de las cosas, y me gustaría tocar contigo, es que a mí me preocupa, ¿no? Me preocupa porque yo creo que vivimos en una sociedad, y cuando tenemos al alcance, fíjate que no estamos en la prehistoria, ya estamos avanzando, incluso cuando tenemos toda la información del mundo, no sé si es bueno o malo con las nuevas tecnologías, que hoy por hoy exista y se está viendo focos y conatos de agresiones,
por parte de personas que yo no sé, por llamarle personas, ¿no? Porque la verdad es que no se le podría llamar personas, por odio a personas del colectivo LGTBI, Sí. que en este año 2021 se esté hablando de esto. Es que es bastante frustrante cuando tú tienes un hijo, tienes una hija que tienen derecho a vivir una vida como la quieran establecer, porque cuando tú naces o tú tienes una forma en la cual te desenvuelves, vives una familia, tienes unos amigos, tienes una situación alrededor, ¿no?, social, que te desarrollas como persona. ¿Quién tiene derecho a decirte a ti quién te puedes acostar o con quién quieres amar? Nos hemos metido demasiado en la cama de la gente. Es injusto que nos metamos en la cama de la gente. Es injusto que a ti se te criminalice porque tú tengas una mujer que sea de una manera o de otra, que sea blanca o que sea negra, que sea azul, ¿me entiendes? Que tú tengas unos hijos que se tiñen el pelo, que se lo tiñan de rojo, pero ¿qué más les da? Les da igual. Cuando estamos hablando de seres humanos, hablamos de cómo es el ser humano, de aquellos valores en los cuales educamos, en aquellos valores en los cuales nos desarrollamos. Lo que es injusto es que tú imagínate el padre de ese niño de Samuel en Galicia que sale con sus amigas y su padre lo ve salir y no lo ve volver porque cuando vuelve es muerto. Porque alguien al ataque de maricón de mierda, de historia, deciden que tienen que acabar con la vida de una persona. Eso es injusto, eso es inhumano. Y yo no quisiera estar en la piel de un padre, de una madre, en la cual le lastran la vida de sus hijos, de sus hijas, se los agreden por este odio. Que este odio no se está diciendo, no lo decimos ni tú ni yo, ese odio viene desde los púlpitos, ese odio viene desde los estrados del Parlamento, que tú lo ves, en lo cual cada día ponen un foco en que hay que quitar derechos a las mujeres por ser mujeres, a los gays, las lesbianas, transexuales y bisexuales por tener una orientación determinada distinta, a los migrantes por ser migrantes, a los negros por ser negros. Oiga, usted se va a cargar este país, porque estos que dicen esto, los que tienen el lenguaje del odio, se olvidan. Yo creo que no estudiaron historia de España. España, los celtíberos, los cartagineses, los íberos, los romanos, los vikingos, este país, este estado, fue llevado a rastras culturalmente por muchísimas culturas, que la árabe, Andalucía, el andalusí, todas estas culturas que han conformado lo que forman hoy el territorio español, Canarias, una de ellas por su idiosincrasia. Canarias, después tenemos que hablar de eso, porque Canarias, ahora que vi antes al que me precedía, Aureliano, hablando de nacionalismo y toda la historia, cómo hemos perdido los arraigos culturales nacionalistas. Me refiero a los nacionales de Canarias, ¿no? Pero España con esta cultura, ¿cómo hemos sido capaces con esta mezcla que hemos tenido toda la vida? Porque hemos sido mezcla. Tenemos un mestizaje increíble en la cultura, en las tradiciones, en los cantos. ¿Cómo hemos llegado a odiar al otro por ser distinto o distinta? Entonces, yo no me quiero imaginar, cada día salen noticias de agresiones, de gente joven, de niños y niñas por ser de una orientación determinada o distinta, por ser una apariencia distinta, porque ¿por qué la apariencia tiene que determinar quién eres? Tú porque estés enchaquetado no quiere decir que eres más hombre o más heterosexual, por ejemplo, que alguien que lleva una camiseta o vaya con el pelo pintado. Las personas somos personas y nos guiamos por valores humanos y no por derechos humanos. Y no precisamente. Pero sin embargo hay una cultura en la cual se está odiando demasiado desde los púlpitos, se está odiando demasiado desde los estrados. Pagamos con dinero público a partidos que su único lenguaje es: estás conmigo, con este país, o estás contra este país, pero ¿este país cuál? Pero ¿cuál es? Fíjate, Gregorio, yo digo, cuando a veces empiezo, digo, pero, y cierras los ojos y haces una reflexión, y tú dices, ¿y cuál es el problema? Es que cuando yo me he sentado, o es que me he hecho mayor y más torpe, pero es que cuando me siento digo, pero vamos a ver, cuando llegaron y tuvieron que luchar para que pudiera un hombre pudiera casarse y se pueda reconocer un matrimonio. Y yo digo, ¿y cuál es el problema? El problema es la concepción que tienen ellos de lo que debe ser la familia. Pero ¿cuál es el problema en la sociedad? ¿Cuál es el problema que te puede afectar? ¿Cuál es el problema del día a día? Hay otra cosa que se llama desempleo, que eso sí es un problema. Hay otra cosa que se llama servicios sociales y hay una cosa que se llama pobreza, que eso sí es un problema para la sociedad. Ha dado en el clavo: dependencia, pobreza y desigualdad. Los tres ejes de una sociedad en la cual nos hemos ido. Mira, eso Canarias. Sí es un problema. Claro.
Tienes toda la razón, y tú conocías lo de la desigualdad hace muchísimo tiempo que hemos hablado por cosas personales, la historia. Seguimos lastrados por la dependencia, seguimos lastrados. La comunidad autónoma canaria, mira, ahora tuvo que dimitir el director general de eso porque prometió 5.000 expedientes y no se arregló. Fuimos a peor. ¿En qué nos hemos convertido al final? ¿Por qué todos esos problemas que tú dices que son importantes, que son muy importantes en la sociedad, nos vamos a lo sucedáneo, nos vamos a lo anecdótico? Porque al final sería eso lo anecdótico con respecto a lo importante, que es la desigualdad, que es la dependencia. ¿Qué hacemos con todo eso? La pobreza, la cantidad de niños pobres que hay, de mujeres pobres que hay, empobrecidas, personas mayores, Paco. Nosotros hemos avanzado afortunadamente en la ciencia, en la medicina y demás, y cada vez cumplimos más años y mejor. Nos hacemos más mayores, en mejor estado, con mejor bienestar. Digo físicamente, luego otra cosa es lo que viene en el ámbito familiar y demás. Pero, sin embargo, nos hemos empobrecido mucho más. Ahora hay un sector de las personas mayores empobrecidas. ¿Sabes por qué? Porque esa gente empobrecida tuvieron que ayudar a sus hijos y a sus nietos en la crisis de 2008 que no hemos sido capaces de remontarla. Estamos pagando las consecuencias de eso. Estamos pagando las consecuencias de que los padres no tienen suficiente para mantener a sus hijos y tenemos hijos empobrecidos. Y ahora se está evidenciando que los hijos cobran menos que los padres. ¿Qué hemos hecho con esta sociedad en la cual los valores en cuanto al empleo, en cuanto a la igualdad, en cuanto a la sostenibilidad del sistema no hemos sido capaces de decir, vamos a analizarlo y vamos a llevarlo adelante? A mí me sorprende mucho la pobreza que tenemos en Canarias. La pobreza, muchísimo. Y ¿sabes otra cosa que me preocupa? La dependencia. No somos capaces de darle respuesta a nuestros mayores con respecto a su situación. Si no somos capaces de hacer eso, ¿qué tipo de sociedad hemos construido? ¿Por qué ponemos como valores la familia y luego resulta que la familia la mandamos al traste? ¿Por qué estos que odian y hablan como la familia nuclear, papá, mamá, hijo, la han mandado al traste precisamente porque han precarizado toda la familia? Pero fíjate tú que yo siempre, y pongo un ejemplo yo, ¿no? desde mi ignorancia, ¿no? Y hago una pregunta, ¿no? Cuando alguien viene con esa bandera, ¿no? de macho alfa o cavernícola, digo, ¿y si por desgracia tuvieras un accidente y estarías en la vida y la muerte y hay que ponerte sangre? Si eres un gay, ¿no te pondría la sangre? Si te va a atender un gay o una lesbiana, ¿le vas a decir que no? Porque tanta hipocresía. Todo tiene que ver esa siempre. etiqueta, ¿no? Claro. de odio y demás, pero en un momento, es que la reflexión, en un momento clave que necesitamos, no miramos la etiqueta. Por lo cual, pero es que yo no sé por qué se pone esas etiquetas, o es que interesa que exista este debate, que exista. No lo entiendo, sí. Es que no lo entiendo, no encaja. Para mover porque es que no le doy tanta importancia. Claro. Una persona es una persona, un ser humano es un ser humano. Pero necesitan crear ese tipo de enfrentamientos. Sus masas se mueven en este tipo de enfrentamientos, porque es cierto que tú cuando vas al médico para que te atienda por alguna dolencia, tú no te cuestionas muchísimas cosas. Tú cuando ves personas que no hablan como tú, que tienen un lenguaje, un acento que es distinto, tú no le cuestionas su capacidad para poder atenderte. Tú cuando vas a un sitio a comprar y te atiende alguien y dice que esas son las mejores naranjas, tú no dudas de la historia, tú las puedes ver y tú dices, mire, es que las naranjas, pero es que tú no tenemos por qué estar dudando continuamente, porque los valores que nosotros tenemos que ver es, aparte de la perseverancia, la bondad y demás, también es verdad, es la capacidad de confiar y confiar en la persona que te tiende la mano. Tú lo que no puedes hacer es, de la persona que te tiende la mano, es desconfiar y desde un estrado de odiarla por decir que esa persona tiene un color o tiene una orientación completamente distinta a la tuya o que viene de otro país distinto al que tú naciste. Pero es que esas personas, ninguna te impone de que tú tengas esa orientación. Claro. Al contrario, te respeta tu orientación. Por lo cual la pregunta es, ¿por qué no respetamos la orientación de los demás? Es que hasta ahora no he visto a nadie con otra orientación que venga a decirme que tengo que hacer por imposición y seguir su orientación. Nunca en la vida.
Tengo 53 años. Claro, aparte que las normas se van haciendo para dar derechos y no para quitarlo. El que yo tenga el derecho, que yo lo ejercí en Telde libremente un 28 de junio, libremente, casarme con mi marido, con el cual llevo 36 años, como pareja. 36 años. Sí, llevo con mi marido de pareja 36 años, y llevamos de casado pues 11 años, nos casamos aquí en Telde un 28 de junio. La ley lo que te da la posibilidad de poder ejercer el derecho, no te obliga a que lo hagas. Es como cualquier otra ley, la ley del aborto no te obliga a que tú abortes, te da la posibilidad, como la eutanasia, que tú lo puedas decidir como ser humano, que el ser humano sea el centro del derecho. Y no que vengan otros a imponerte. No, mire, la ley, como la ley de eutanasia, todos los que dicen que con estos grandes logros sociales estaban en contra, la ley no te dice que usted la tiene que ejercer, lo que dice la ley es que usted tiene la posibilidad de decidirlo, porque claro, no nos ponemos en la piel del otro. Es muy fácil hablar cuando tú estás bien físicamente, cuando tú estás bien emocionalmente, cuando tú puedes tener problemas en el ámbito personal, pero no que sean acuciantes para tu vida. Cuando a ti te pasa algo y estás lastrado en una cama donde tú ya no puedes vivir toda la historia, ¿quién tiene la capacidad de poder decidirlo? Pues la persona. ¿Por qué le quitamos su derecho a decidir como persona? Que precisamente tú hablabas de antes, que el ser humano era el único capaz de destrozar todo esto. Sí. No destrozar el medio, que lo hace. Lo destruye. Sino también lo que tiene alrededor. Si no es para mí, para ti tampoco. Aquí hemos jugado muchísimo tiempo con la creencia, con respecto a la orientación, porque siempre se ha dicho que el sexo y todo lo que tiene que ver con eso es malo y es perverso, y los seres humanos tenemos que relacionar sexualmente para procrear. Luego el ser humano es muy más inteligente que eso y sabe que no, que el sexo es sexo y procrear es procrear, que no tiene que ver una cosa con la otra. ¿Qué sucede? Que aquellos que nos acusaron durante muchísimos años desde los púlpitos diciendo todo eso, son los que hoy en día se están abriendo las puertas y las ventanas y los arcones de esos obispados y de esta historia, sacando todo lo que hicieron, y que ahora el mismo Papa lo está reconociendo. Quien único no lo ha hecho ha sido España, pero Francia ha reconocido casi 300.000 abusos a menores de la Iglesia o de las personas que representaban a la Iglesia, que no es la Iglesia. Los hombres que están en la Iglesia amparados por el ministerio cristiano son hombres al fin y al cabo que han cometido esos errores. La Iglesia no comete esos errores. Es como decir que la Guardia Civil comete errores. Lo cometen hombres y mujeres, porque el cuerpo tú tienes que prevalecer con respecto a lo mayor, con respecto a lo otro. Pero la Iglesia es igual. En España no se ha hecho, pero todo eso que desde el púlpito nos acusaban con el dedo a las mujeres diciéndole que eran livianas, que eran furcias, que eran fulanas, toda la historia por decidir con quién se acostaba. Y a nosotros con nuestra orientación, ni te quiero ni decir, pues a estos ahora se han descubierto, en los países que se han abierto la veda, ya te digo, las puertas y las ventanas, por fin, conocer los casos que ha habido de abusos a menores en el ejercicio de su ministerio, que ya es de por sí malo. Sí. El abuso en el ejercicio de tu ministerio, que ya es malo porque tú has abusado de alguien desde la prerrogativa en que tú representabas a una creencia, a un Dios. A ver, ¿me entiendes? Eso mismo. El cual al colectivo que tú has señalado no abusa. No. Y además eso es evidente y se ha demostrado así. Lo que pasa es que, en fin, las cosas de la vida nos han llevado por estos derroteros. Me decías que querías, que anteriormente estuvo Paco Santiago, querías hablar del nacionalismo. Sí, cuando hablamos del mestizaje que tiene España, como con todas las culturas que han venido, Canarias ha perdido un poco de su idiosincrasia particular, que tú lo estás diciendo, de recuperar tradiciones, que yo, por ejemplo, que aunque he estado en un partido estatal y con micro estatal, no dejo de reconocer muchísimo mi tierra y sobre todo la idiosincrasia de nuestro pueblo, en la cual se tiene que recuperar. Sí. Es el acervo el que se tiene que volver a recuperar. Tenemos que recuperar toda la cultura, no solamente la música, los trajes, sino aquellas tradiciones que no debemos perder, porque somos un pueblo que hemos venido recorriendo Europa desde el norte, según los estudios que se han hecho, hasta llegar a Canarias para nuestros primeros pobladores, para llegar con esa riqueza cultural que muchas de las cosas hemos ido perdiendo, pero que se tienen que recuperar. Nosotros somos fruto también de un mestizaje, nosotros fuimos pueblos migrantes, nosotros no fuimos fuera de muchas familias que se han ido a Cuba, Venezuela, Argentina, muchísimo, y luego han retornado otros que han venido para acá, y somos un mestizaje. Y creo que el mestizaje es bueno porque mantenemos la cultura y las tradiciones nuestras y somos capaces de asimilar o de asumir otras culturas. Y lo vemos en las canciones canarias, que tú sabes que los golfeos y todos que cantan canciones de esta orilla y de la otra orilla.
Esa riqueza, pero sin ser chochos y pejines, es a donde quería llegar. Chochos y pejines es una expresión que utilizó Jerónimo hábilmente como para decir que nosotros no podíamos vivir de chochos y pejines continuamente, porque la cultura es mucho más que todo eso. Me refiero, porque cuando se habla, por ejemplo, de Telde y del Palacio de las Artes, que tenía que haberse recuperado, y en esta casa se ha hablado muchas veces de qué se hace con eso, y algunos hemos tenido unas opiniones y otros otras, y es que mantener un auditorio como este es bastante complejo, porque es mantenerlo, no terminarlo. Tú empleas 15 millones, 20 millones, 30 millones, 50 millones que vengan de Europa y terminas eso ahí. Luego, ¿qué haces con él? Llego a que la cultura no se debe mantener solamente de chochos y pejines. El Alfredo Kraus se tuvo que diversificar para poder salir adelante, si no, no hubiese comido un rosco. Ahí está. Se ha diversificado para poder dar diversidad con respecto al ofrecimiento cultural y social, porque también sabes que ahí hacen pues los congresos y toda esta historia. Telde no se puede quedar atrás, y te decía que todo el acervo que tiene Telde, la cultura canaria, tiene que mantenerse y preservarse, y Telde tiene que ser uno de los focos importantes sobre la cultura canaria, de nuestros ancestros, toda aquella cultura, el hablar que hemos perdido, porque se pierde, el hablar se pierde. Sí. Hemos castellanizado mucho a nuestros hijos, tú los miras y entonces yo a veces les pregunto, yo en Telde, en un sitio preguntándome, decirte, ¿vosotros qué queréis? Yo le dije, ¿tú dónde eres? De los magullos, le dije, los magullos no hablan así. ¿Me entiendes? Ese tipo de cuestiones que hemos castellanizado mucho a nuestros hijos. Y no es que esté mal, sino que hay que canalizar el castellano, es a la inversa, y hay que recuperar todas esas tradiciones que hemos ido perdiendo. Es que el cariño que siempre hemos despertado en el resto del mundo era por nuestra forma de hablar. Claro. Y te identificaba, tú eres canario. Claro. Pues te recibían con mejor... Sí. Te abrían los brazos. La sintonía es distinta con respecto a nuestro tono, porque mira que cada isla tiene un tono de hablar distinto, pero era nuestro acervo cultural que se mantenía, y cuando tú vas perdiendo todo eso, al final tú dices, ¿cómo hemos permitido? Sí, pero fíjate que en nuestra cultura vamos improvisando y vamos recuperando, nos vamos despertando. Fíjate que hay uno, se llama los finados, y para activar los finados tuvo que venir algo. Sí. Tuvo que venir algo desde Estados Unidos para decir, pero es que nosotros también tenemos aquí los finados. Sí. Y eso es triste, ¿no? Es triste porque al final resulta que en vez de empoderarnos con respecto a lo que tiene nuestra riqueza cultural, que además la debemos, pues somos un país, o somos una nación, o somos un estado en español y Canarias, que vivimos de un sector bastante importante que es el turismo. Y el turismo tú vas a cualquier país, te van mostrando todos sus rasgos, toda su cultura. Pero es que lo que demandan los turistas. Claro, y aquí en Canarias debe fomentarse ese tipo de cuestiones. Yo sé que se hacen incursiones para algo de la cultura, incursiones en el arte culinario, ¿no? Pero yo creo que las administraciones públicas tienen que apostar firmemente por recuperar todos esos espacios que hemos perdido, y se trata de canalizar a nuestra población, porque castellanizarla no es que esté mal, pero es que nosotros no somos así. Y además la diferencia la ves tú entre Tenerife y Gran Canaria. Somos distintos con respecto, nosotros somos mucho más dados a nuestra tierra, la gente de Tenerife son mucho más pro-peninsulares con respecto a sus costumbres, nosotros no. Pero me da una pena que teniendo grupos nacionalistas que se definen como tal y son así, no hablo de Coalición Canaria porque, en fin, están nacionalistas como yo en ese sentido, hablo de Nueva Canaria y partidos arraigados en Canarias que debían de hacer lo posible para que cuando se negocia los presupuestos, además tienen que hacer posible que Canarias se vea resarcida para que su cultura, su tradición, su acervo se mantenga y se recupere, pero se recupere con iniciativa, con fichas financieras, porque venir aquí y decirte, yo quiero para Telde esto, está muy bien, ahora ¿cómo? Dígame usted cómo va a hacerlo, porque siempre hemos vendido como se decía, la piel de toro antes de, ¿me entiende?, de cazarlo. No puede ser. Yo creo que Canarias se merece que tengamos referente de todo tipo, pero no es más canario aquel que dice que su acervo solo es el canario nacionalista, porque no es verdad, porque tú luego vas a la península y se difuminan. Entonces hay que practicarlo y hacer posible conseguir para Canarias, y en este caso para Gran Canaria,
que nuestras costumbres, nuestros arraigos se pongan en valor. Yo no digo que se ponga por delante de ninguna, porque no creo que ninguna cultura, además le hemos hablado de seres humanos, no está ninguna cultura por delante, pero que se ponga en valor. Pero es que Canarias tiene una idiosincrasia que es multicultural. Sí, es que de ahí, esa lo tenemos que aprovechar. Tenemos Islas Palomas al lado, que es uno de los focos más multiculturales que puede haber en Canarias, inclusive en el Estado español. Tenemos que aprovechar todo eso. Nosotros tenemos en la capital 100 y pico nacionalidades que viven, en el sur casi 60 nacionalidades distintas, que viven y conviven. Tus hijos se mezclan y conviven con los hijos de otras personas que vienen de otros territorios, de otras culturas, de otros idiomas, y sin embargo ellos no tienen ningún problema en conectarse y en mezclarse. Los problemas los tenemos los adultos, cuando ponemos nuestros perjuicios, nuestras incapacidades, nuestras sombras ahí para evitar, porque creemos que eso es malo. La mezcolanza está bien, tú mantente tu idiosincrasia, mantén tu arreglo, pero es que la mezcla siempre ha sido buena y lo hemos visto entre los países hispanoamericanos y Canarias, cómo nos hemos una simbiosis entre unos y otros. Don Gregorio, ha sido un placer tenerlo en esta casa. Qué pronto, como Paco. Siempre, el tiempo contigo siempre se me va volando. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir a acudir a esta invitación y participar en esta Ya casa. nos volvemos a encontrar seguramente en este camino. Efectivamente. Muchas gracias. Don Gregorio Viera Vega, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Paco. Pues cerramos esta entrevista con un hombre que ha sido la lucha, podemos decir, desde su posición activista, de la lucha de los derechos de las personas. Y eso es importante, no nos podemos olvidar. Y hemos estado hablando de la primera parte con Paco Santiago, que fue alcalde de esta ciudad de Telde, y yo creo que las personas enseguida tenemos una memoria muy cortita. Disfrutamos un bienestar, pero no sabemos valorar, y por lo menos, que no queda mal, agradecer algún día, espero que siempre en vida, a las personas que han estado, por lo menos reconocerles y decir, oye, gracias por lo que ha aportado, porque las próximas humanidades lo van a disfrutar. Y entre ellos, Gregorio, mira que ha recibido por activa y por pasiva, pero su empeño y su lucha. Hoy muchas personas aquí en Canarias, y en esta isla, en Gran Canaria, están disfrutando de su trabajo y de su lucha. Nos vamos, les dejamos ahora con la programación de Canal 4 TV.